¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. ¿Recuerdas aquella película que te dejó pensando? ¿Tuviste respuesta a tus dudas en medio de una escena? El cine y la filosofía son espacios donde se revelan las profundidades de la experiencia humana. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, hablaremos de películas filosóficas y películas de filósofas y filósofos. Películas que nos gustan en compañía de Paula de Rosenzweig, de Café Mono Azul, tostadora de café. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. En esta ocasión vamos a hablar de películas filosóficas. Yo soy Alan Argüello y espero que pasen un agradable rato con nosotros. Señor Gallo para Asclepio, su podcast parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos. ¿Por qué es tan popular? ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara y esta vez hablaremos sobre cine. Yo soy Arturo Castro y hoy estamos, como siempre estamos de manteles largos, con una invitada de lujo. Y qué mejor que nuestra invitada se presente. Hola a todos, todas, por supuesto. Yo soy Paula de Rosenzweig. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio con estos grandes filósofos. Gallos. Favor que nos haces. Mejor gallos. Nada más agresivo. Pues bueno, vamos a hablar el día de hoy, como dijimos, de películas filosóficas. Vamos a hablar de películas que traten sobre filósofos y películas que aborden específicamente problemas filosóficos, y dentro de ellas veremos nuestras impresiones, cuáles nos gustan, cuáles no nos gustan y cuáles les podemos recomendar para que tengan esta experiencia no solo literaria con la filosofía, sino también a través del arte. Y antes de empezar a hacer como una acotación desde ahorita, que no vamos a hacer un podcast de filosofía y cine. Es un podcast de filosofía y películas. Películas filosóficas. Que nos gustan sin ninguna clase de discriminación, sin ninguna clase de propensión anterior a lo que queremos, sino simplemente, como todos nuestros episodios, divertirnos y platicar con ustedes de cosas que nos gustan. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar todas las notificaciones y seguirnos en todas las plataformas de podcasting, las que ya conocen: Spotify, Apple Music, Himalaya, iVoox, Google Podcast, que se suma SoundCloud. Perfecto. Pues vamos a comenzar, si les parece bien. Primero vamos a hablar de películas que traten sobre filósofos, y hay una que a mí en particular me encanta, que es la de Sócrates, de Roberto Rossellini, este italiano que hizo varias películas sobre filósofos. Tiene una sobre San Agustín, me parece, y otra sobre Descartes, pero la de Sócrates me parece especialmente interesante porque la mayoría de los lectores de Sócrates parten, me parece a mí, de el Sócrates de Platón, tal y como aparecen los diálogos de Platón, y me parece, a juzgar por la película, que está bien documentada, y creo que es algo de aplaudirse en una película que trate sobre un filósofo, porque incluye, me parece, las fuentes de Jenofonte. Entonces, una de las cosas, de los episodios más memorables en la historia de la filosofía incluso, pero evidentemente en la historia de Sócrates, es el juicio. Y la película de Sócrates de Rossellini se gira en torno al juicio. Por supuesto, pasan momentos en la vida de Sócrates cuando estuvo en contra de los 30 tiranos y tal, pero la mayor parte de la película ocurre durante el juicio. Entonces es hermoso ver a un Sócrates bastante guapo, ¿no? A diferencia del retrato que nos muestra Platón, un Sócrates italiano, sí regordete, sí bonachón, pero es encantador verlo defender en vivo la idea de que está dispuesto a morir por sus ideas, que es algo que me parece permanente en la historia de la filosofía. Y entonces sobra decir que es una película también filosófica, porque se despliega el argumento tal y como lo presenta tanto Platón como Jenofonte en torno a la pertinencia de vivir filosofando. Como saben, en los diálogos platónicos, y esto en la apología en particular, y esto se replica en la película, Sócrates se rehúsa a aceptar la idea de abandonar la ciudad, y entonces ocurre lo inevitable, que es pues la condena hacia su persona. Bueno, yo a lo mejor saltando 2500 años, y sobre todo por las filiaciones que tengo
ya sabrán, ya me habrán escuchado más de alguna vez. Quisiera hablar de esta película que salió, o más bien de las películas, si me permiten por ahora, adentrarme un poco más, que han salido sobre Albert Camus, ¿no? Creo que la más reciente que salió en el cine fue una producción que creo que fue de, no me acuerdo si de la BBC o de Eurochannel, y que ahorita está en Prime, que habla de los últimos 10 años de la vida de Albert Camus, pero desde la perspectiva que tiene o que va desarrollando y que también es muy poco conocida respecto a la relación política que va a estar teniendo con sus contemporáneos. Ahí viene hablando un poco de la pelea que tiene con Sartre, de su apoyo que tiene a la reconciliación entre Argelia y Francia para evitar esta independencia que será muy criticado, la aceptación del premio Nobel, pero sobre todo esta perspectiva o esta figura que también está muy presente, ¿no? Del Don Juan, del Camus que se la pasaba tirando de la onda a sus actrices y demás cosas, ¿no? Y también esta relación política y sobre todo también una de las cuestiones muy, muy pertinentes, el problema de su enfermedad, de la tuberculosis y cómo lo va afectando, que termina, como sabrán, como termina su vida, ¿no? Con este choque con la familia Gallimard. Estas cuestiones que se va presentando, yo como lector fanatiquillo de esos extremos, exactamente, como un buen groupie, sí llegué a notar algunas discrepancias, evidentemente, pero es una adaptación bastante fuerte y bastante buena, diría yo. Sobre todo en esta cuestión que platicábamos con Alan un poco antes de comenzar, la pelea que llega a tener con Sartre pues no es de manera directa, sino que es a través de los periódicos. Le va escribiendo y le dicen, oye, pues tú no entendiste mi libro, no, pues tú no entendiste mi filosofía y todas estas cuestiones. Es que ahora tú eres un burgués al igual que nosotros, sí, pero pues yo sigo defendiendo las causas. Y esto lo ponen en cierta perspectiva con una charla en los jardines franceses, ¿no? Mientras que se convirtió realmente en una disputa pública que a la gente compraba los periódicos nada más para ver cómo se estaban peleando. Y bajo esta tónica también quisiera recomendarles o hablar sobre la película del Primer Hombre, que evidentemente también es una biografía tardía o que inconclusa, también mejor dicho, que escribió Camus, y que cuando encuentran su cuerpo, pues encuentran dentro de sus pertenencias este texto que estaba ahí y que sirve como adaptación para esta película del Primer Hombre, muy linda, la verdad, que termina igual con el choque, con todas estas perspectivas, pero con una cuestión como más esperanzadora. Y bajo esta línea quisiera hablar sobre todo de dos películas que a mí en lo particular me han volado a la cabeza, sobre todo cuando me di cuenta que las tenía a la mano. Una que es Tercera Llamada y otra que se llama Bajo la Metralla. Bajo la Metralla es una adaptación de la obra de teatro de Los Justos a manos de Felipe Casas. Es una adaptación de los 80s, donde una serie de terroristas buscan secuestrar a un funcionario público para sacarle dinero, para que el movimiento insurrecto siga en pie. Y la segunda es esta de Tercera Llamada, que es una joya. Genial. Sí, si la ven, creo que estaba ahí libre en YouTube, y si no, pues la van viendo en pedazos, me parece que estaba, y si no la pueden ir a comprar, no es muy cara, está alrededor de 50, 60 pesos, que habla acerca de la adaptación que van a hacer respecto a los 100 años del nacimiento, del natalicio de Albert Camus. Comienzan con los problemas del teatro. Más que una película sobre filosofía, es una película sobre el teatro. Los problemas a los que se van enfrentando, que se roban la escenografía, que le están vendiendo en un table, que el protagonista se va, que tienen que buscar un nuevo protagonista y que termina siendo una mujer siendo Calígula. Es una cosa que no se había visto, pero que se convierte en una obra magnífica, ¿no? No quiero hacerles spoilers, pero véanla. Quería comentar algo sobre la de Camus que me encanta. Acabo de leer en el breviario de la podredumbre un pequeño ensayo de Cioran que se llama Adiós a la filosofía, donde dice que él abandonó la filosofía porque no podía encontrar un vicio en Kant. Dice, y lo mismo en todos los filósofos. Lo que más le hace sospechar de la filosofía es que considera que todos los filósofos acaban más o menos bien.
Y algo que me encanta de esta película y que también aparece en el primer texto de Camus, me parece, Al revés y al derecho, que escribió a los 21 años, él hace una revisión de la obra, porque la obra dejó de estar en circulación para cuando Camus ya era famoso, y hace una adenda al texto que aparece a modo de prólogo. Y dice Camus, yo he sido feliz en la miseria. Yo conozco una clase de felicidad muy especial que tiene que ver con la miseria y con su pasado argelino. Y algo que me encanta de esta película es que no maquilla a Camus. Lo pone tal y como es, lo pone en ese contraste entre una felicidad miserable, por decirlo así, entre los problemas políticos, y la escena de cuando se pelea con Sartre. Me parece maravillosa porque Sartre le dice, no, es que el futuro está en la izquierda. Y Camus le dice, bueno, si la verdad está del lado de la derecha, yo me voy a la derecha. Sí. Mucho apelando a este sentido existencial, ¿no? Sí, se convierte también en uno de los pasajes. Uno de sus biógrafos hablaba de que, a mí me gusta citar mucho este pasaje, ¿no? De que había una fiesta con música de jazz en la casa de Boris Vian y que estaban todos invitados, ¿no? Boris Vian, así el gran escritor, así guapachosón, medio cómico, satírico, lo que quiera, ¿no? Y que había invitado a Sartre, había invitado a Merleau-Ponty y había invitado a Camus. En esta llega Camus muy enojado, se da cuenta de que está Merleau-Ponty y llega y le mete sus catres. Ahora que no sé qué hijo de tu tal por cual, ¿por qué andas justificando los asesinatos en masa en nombre de la izquierda? Y se va bien enojado, ¿no? Y creo que también lo reflejan en esta película muy sutilmente, pero está presente, ¿no? Cuando se están burlando hay unos chavitos, mira, aquí está hablando el idealista que no sé qué, y que dice, ¿qué dijiste de mí? ¡Sas! ¡Golpe! Y también sobre todo retomando esta cuestión de la miseria, ¿no? Leía una biografía hace no mucho que tenía presente esta cuestión de que, bueno, este señor Camus siempre tuvo presente la muerte, ¿no? Siempre supo que se iba a morir. ¿Por qué? Porque tenía tuberculosis y paradójicamente muere en un accidente de auto, ¿no? Todas estas películas de las que nos están hablando nuestros gallos, la verdad es que son películas que todavía se pueden conseguir por ahí y aparte muy, muy baratas. La de Rossellini está libre en YouTube. Y Adrián Ardilla Lara, que es gerente de Librerías Educal en Querétaro, sabrá que podemos conseguir estas películas seguramente muy, muy, muy baratas. Y yo quiero introducir nuestro comercial para todos nuestros escuchas. Tenemos regalitos y por primera vez no tenemos un libro de regalo para todos ustedes. Esta ocasión tenemos una película sobre la vida de cierto filósofa que dejaremos al final. Yo quiero platicar de una película que me parece muy, muy linda, que si bien está más fundamentada en el morbo, es una película súper linda, súper bien hecha de 1993 de Jerek Jarman, que se llama Wittgenstein, que es un reflejo de la vida de Wittgenstein y claro que no deja pasar y que no deja de lado la parte de la sexualidad de Jarman, pero tiene todos estos pasajes desde que es descubierto por Bertrand Russell, de cuando renuncia a la academia y se va a enseñar a la sierra con niños y se enoja y se vuelve un violento y un fastidiador y golpeador de niños, pero si vamos a traer a colación películas que puedan hablar de filósofos, a mí me gustaría tener esta como una muy bonita película, en el término estético de bonito, lo bello pequeño, muy muy bonito, pero sumamente valiosa como para entender. Me parece que también está libre en YouTube y si no, escríbanos ahí en los comentarios y con gusto les pasamos los derechos legalmente cedidos de esta película. No, sí está por ahí. Para que puedan ver el tráiler. Para que puedan ver el tráiler, pero muy muy linda. Hace una exploración muy, muy artisticona. Si ustedes vieron Dogville, que se me había olvidado el nombre, pero Paula amablemente me hizo recordar, en una ambientación muy minimalista, no hay gran escenografía porque la escenografía es nula, solamente son los personajes hablando. Aparece un extraterrestre, un marcianito que fuera como el Pepe Grillo de Wittgenstein, pero no es una conciencia que le dice qué hacer, sino es una conciencia que se burla de Wittgenstein, que no puede enseñar en la primera parte los límites del lenguaje y termina con la muerte de este señor Wittgenstein. Pero tiene estos pasajes caracterizados con sonidos y sin actores,
muy, muy, muy lindos. Parece más bien una obra de teatro que una película. Está hecha de manera muy teatral porque es el personaje en la Primera Guerra Mundial y está él solo peleando y solamente son los sonidos de fondo, alguna utilería ahí y bueno, pues también no me gustaría spoilear, pero hace una revisión de la vida de Wittgenstein. Nada que no podamos encontrar en Wikipedia, nada que no podamos encontrar en textos libres de internet, pero está reflejada de una manera muy, 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 muy bonita. Muy linda, con una gran sensibilidad para no volverse vulgar, pero sí para que te haga entender esa parte que podría ser vulgar si le hiciera cualquier cineasta de nuestros rumbos. Que aquí entra el tema de separar el autor de la obra, ¿no? Creo que estas películas biográficas a veces tienen el objetivo de renaturalizar, ¿no? De hacernos entrar en contacto con la sensibilidad del autor. Digo, Wittgenstein fue polémico por la escena esta donde maltrata niños. Maltrata a los niños, porque después de escribir, es que imagínense, después de escribir el Tractatus, una de las obras más importantes en la historia de la filosofía, su tesis doctoral donde no citó a nadie, dijo, ya acabé, porque en el Tractatus dice, todos los problemas filosóficos son problemas del lenguaje. Pues ya, abandonas la filosofía, ¿no? Dice, voy a enseñarle a niños, pero se nos muestra la sensibilidad de Wittgenstein, ¿no? O sea, me gusta también esta película porque no lo maquilla, ¿no? Dice, bueno, sí fue violento con los niños. Sí, y bueno, como apelando al asunto de Wittgenstein, que no nos hemos caracterizado por profundizar en la vida de los filósofos en el podcast, pero bueno, lo que no conozcan, Wittgenstein fue un filósofo que solamente tuvo 2 obras, porque de formación no era filósofo, me parece que era agrónomo, ¿no? Ingeniero. Era agrónomo, ¿no? Ingeniero, algo así. De pronto se pone a escribir algunas cosas, Bertrand Russell las lee y se lo lleva a Oxford a enseñar junto a él y el tipo que fue visto por los académicos como un académico en potencia, como un gran hacedor de filosofía, que solamente escribió un libro, el Tractatus. Y las investigaciones filosóficas y sobre la certeza. Tiene varios, y algunos póstumos, como los cuadernos marrón y azul. Y también tenía las conferencias sobre ética y la de los colores, si no mal recuerdo. Que justo hay un pasaje muy lindo de las conferencias sobre ética y los colores en la película, donde les está hablando a los personajes, que les digo, es muy teatral porque los personajes están vestidos cada uno con colores violentos y con colores pasteles para representar la burla que los alumnos le están haciendo al maestro Wittgenstein y que se cansa de que no lo pueden entender. ¿Sabes? También como el tipo frustrado de, a ver, hay un pedo en el lenguaje, hay un pedo en el enseñar lo que se quiere decir. En la filosofía. En la filosofía, y ustedes se están cagando de risa de mí. ¿Saben? Como si fuera esta pretensión del filósofo de decir, es que no me entienden. ¿Sabes? Que es un argumento medio falaz, pero que lo representa muy lindo en el asunto de la película, que tenía el Wittgenstein de decir, yo no quiero enseñar en la universidad porque ustedes están bien sonsos y no me entienden. Me voy a enseñarle a los niños porque los niños son los que van a entender el problema que hay en el lenguaje. Se va a un pueblo en Reino Unido o en Irlanda, en Escocia, a enseñarle a niños y pues les está enseñando lógica proposicional a los niños de primaria. Sí. Y los niños de primaria no y conocido en los anales morbosos de un tipo violento con los niños. Eso no se puede considerar filosofía para niños. No, eso no es como el primer pistazo de la filosofía para niños, pero un fracaso rotundo. Tan rotundo fue el fracaso de Wittgenstein que regresa a Oxford, regresa a dar clases con Bertrand Russell. Está bien la idea, lo que está mal fue la ejecución, dirían algunos. Sí. No, pero es que Wittgenstein tenía esa actitud. En el prólogo del Tractatus dice, este no es un manual de filosofía, solo lo pueden entender los que han pensado lo mismo que yo pensé. Y ese libro hay que leerlo con guía, porque es Wittgenstein poniéndose desde el punto de vista de la lógica. O sea, habla en primera persona, pero no está hablando él, está hablando la lógica. Entonces dice, el mundo se compone de hechos y no de cosas. Entonces empieza a desplegar en un tratado que era cosa muy rara para lo que se estilaba de hacer en filosofía, que es el ensayo, y hace un tratado donde no cita a nadie, habla un poco de Frege, pero es un tratado en el que trata de describir la lógica para cualquier ontología. Entonces las ambiciones de Wittgenstein,
Creo que tenemos que dedicarle un capítulo a él. Sí. Wittgenstein es un filósofo de hace 100 años, de inicios del de la segunda década, tercera década del siglo XX. Y fue un filósofo del lenguaje, pero que se desligó rápidamente de los filósofos del lenguaje que ya existían. El Círculo de Viena, el positivismo lógico, que son movimientos de filosofía que estaban dominando la escena del lenguaje. Wittgenstein estaba, digamos, en la misma cosa, pero desligado de ellos. Así dicen, no, estos tipos todavía siguen pensando pachequeses, y no se trata de pensar pachequeses, sino de aclarar las dudas que el lenguaje mismo pueda realizar. Yo quiero hacer un comercial, si me lo permiten. Alan acaba de terminar hace un par de meses un curso acerca de Wittgenstein. Síganlo en sus redes personales como Alan Argüello, y él acaba de terminar un curso. Leímos el Tractatus en comunidad y nos tomó 6 meses leerlo, pero seguramente se reactivará y estén al pendiente. Y también Adrián Ardilla, que ahorita están terminando su taller de filosofía contemporánea, pero abrirán más. Sí, seguramente. Ya este es el tercero que hemos estado realizando, en el que está casi terminando. Nos centramos en el existencialismo. Empezamos con Schopenhauer, terminamos con los años 50, porque todavía no acabamos. Vamos a terminar con Jaspers, con Marcel, con estos representantes de la filosofía de la existencia propiamente, y siendo el recorrido por Camus, por Sartre, por Kafka también, por todos estos pensadores medios depresivos. Y síganlo, porque hace un par de meses, que fue la edición 2021 del High Festival, iba a venir un filósofo francés, Jean-Luc Nancy, y Jean-Luc Nancy murió unos pocos días antes de que fuera su presentación en la ciudad de Querétaro en este High Festival, pero Adrián unos días después se colocó con el Seminario de Filosofía Moderna, y en su curso de Filosofía Contemporánea tuvieron ahí una colaboración, ¿no?, interesante acerca del pensamiento de Jean-Luc Nancy, con las personas que lo invitaron, con las personas, con colaboradores filósofos mexicanos, como María Conta, como Juan Carlos Moreno Romo, que eran colaboradores cercanos, colegas, alumnos y colegas de Jean-Luc Nancy. Tuvieron ahí en su curso, ¿no?, una invitación por parte de ellos, y colaboración también para abordar el pensamiento de Jean-Luc Nancy. Sí, lo tuvimos ahí el viernes 10 de septiembre, me parece que se quedó grabada. Si quieren verlo, pues fueron 2 mesas de diálogo entre diferentes filósofos. Estaba Juan Carlos Moreno, Conta, un compañero de España que estudió en Guanajuato, unas compañeras de la Universidad de Buenos Aires. Entonces estos muchachos traen una cosa interesantísima. Síganlos en sus redes sociales, porque seguro les pueden sacar mucho provecho. Tenemos Sócrates de Rossellini. Yo quiero introducir otras 2, si me lo permiten. Yo quería hacer como un corte, porque le toca a Paula hablarnos de su película, y antes de pasar, adelante, haciendo el corte comercial, pues quería hacer como una rapidísima recapitulación con tu película, que fue Sócrates de Rossellini. Albert Camus. ¿Cómo se llama? Albert Camus. Albert Camus de la BBC. Creo que es Eurochannel, creo que fueron los que lo produjeron. Pero ahí chequenlo, está en Prime. Yo les recomiendo Wittgenstein de Jarman. Creo que también está gratuito en YouTube, y si no, escríbanos y se las pasamos por ahí. ¿Qué nos recomiendas, Paula? Bueno, yo quisiera decir algo sobre las películas, sobre estas personalidades, o sea, filósofos, artistas, escritores, poetas. Pienso que muchas veces la obra de estas personas puede ser más interesante que su vida, y cuando se hace una película sobre los autores, se puede, o sea, para darle relevancia, pueden caer en ese morbo que nos decía Arturo, de querer mostrar pues sus dilemas de la vida personal, que sí, que sí el amante, que sí no el amante, ¿no? Entonces, yo no conozco todas las películas que ustedes han mencionado, pero sí vi la de Hannah Arendt, y vi una película que se llama Violet, que habla o muestra a Simone de Beauvoir
en una relación con una alumna, me parece, una amiga alumna. Y si bien las dos películas creo que nos ayudan a contextualizar la obra de estas autoras y pueden ser muy interesantes por eso. Por ejemplo, la película de Hannah Arendt, que tiene ya... Recuerdo que la vi en mi clase de filosofía política ya en la UNAM y en ese entonces me pareció interesante. Bueno, la película de Hannah Arendt retrata bien el conflicto que tiene ella con algunos amigos judíos, con sus propios estudiantes, por la posición que asume durante este juicio tan famoso. Y es interesante ver cómo transcurre ese conflicto, pero lo que yo diría es que a veces vale más la pena ir directamente a la obra, y las películas, claro, pueden servir para contextualizar, porque las personas que nos gusta esto, claro que quieres ver cómo era la interacción de tus autores con su entorno, pero quizás se necesitaría un cinematógrafo, un director de una talla grande para poder retratar bien la complejidad de la personalidad de un autor, sus contradicciones, su vida, y no nada más como una historia superficial. Sí, como que no se quede en el plano del chisme, sino que pueda ser, que me parece que es lo que con Sócrates de Rossellini, es algo que pues parece un gran trabajo medio épico, medio titánico acerca de la vida de Sócrates. Es que creo que tienes razón. Es un lugar común en los escritores. Creo que lo decía Octavia Butler, la escritora de ciencia ficción norteamericana. Mi vida es mucho más aburrida que mis textos. O sea, si quieren conocer algo, o sea, mi vida es, pues voy a mi casa y voy al súper y tal. Pero hay filósofos en los que, sobre todo en el caso de la filosofía antigua, en el caso de Sócrates, donde vida y filosofía como que se hermanaban, y ahí se cuenta la misma historia. O sea, la historia de su vida es la historia de su filosofía, que parece que es una línea. No sé si lo piensas igual. En la historia de la filosofía, los filósofos no pueden separar su pensamiento de su propia experiencia, aunque la dieta del existencialista, y eso se ve en la de Camus, sea cigarros y café, pero viven una intensidad que les es propia. A lo mejor no les pasaron grandes cosas en su vida, pero tiene estos destellos de intensidad. No sé si considerar filósofo al Una Bomber, que es el terrorista. Este terrorista gringo. Y yo acabo de ver la serie en no, pero un matemático. Un doctor en matemáticas que propone un manifiesto filosófico. Pero la serie de televisión está totalmente teatralizada. O sea, ponen ahí a un detective, lo que siempre tienen que meter para darle jugo. Pero realmente parece que lo más importante era su obra. Pero es por así decirlo, un filósofo que combina como su propia vida con su filosofía, ¿no? Creo que a lo mejor también siempre va a estar limitado el tiempo, ¿no? Sí, creo que y es por lo que nos inclinamos a conocer todas estas películas, ¿no? El morbo, a ver si lo representan bien, a ver si está adaptado tal cual lo están diciendo, ¿no? Y creo que ahí nos vamos todos felices, claro. ¿no? Ese es el problema que pasa cuando estás intentando hacer que las fronteras de un arte y otro arte sean unificadas. Cuando lees Harry Potter y vas al cine y escuchas a la persona que te dice, es que yo no lo vi en el libro, pues no tendrías por qué, porque son dos lenguajes distintos. Lo que viste en el libro no tendrías por qué verlo en la película. Entonces, pues si recomiendo la película de Wittgenstein de Derek Jarman es porque es una película que me parece valiosa y linda. Uh-huh. Sí, entiendo que está la parte emotiva, la parte cursi, la parte de la vulgaridad. Claro, es una película, es una ficción. Al final, yo no me creo que había un maldito extraterrestre hablándole a Wittgenstein. No claro. Lo sé. ¿Qué tal que sí? Tú no estabas ahí. Pues viendo el Tractatus puede ser que sí. Bueno, sí, me tengo que pegar. Todavía no nos acostumbramos a los micrófonos. Pues lo que pasa es que, bueno, también ha cambiado mucho la idea que tenemos sobre lo que es un autor, lo que es un filósofo, lo que es una persona, incluso un individuo, porque ahora creo que no podemos ignorar el hecho de que existen redes sociales, de que existe el mismo cine, o sea, que tenemos celebridades, que tenemos estrellas, que tenemos personajes. Pienso que cuando intentamos
entender cómo era la vida de filósofos antes de toda esta era de la explosión de la comunicación y del individuo, era muy distinto porque probablemente no estaban tan enfocados en que su propia personalidad fuera a trascender en el tiempo como en que su obra fuera a trascender en el tiempo. Entonces, creo que puede ser difícil hacer una película y entender quiénes eran, porque ni siquiera creo que se preocuparan tanto por dejar un registro tan minucioso como el que quizá nosotros podemos dejar ahora sobre quién fui, cuáles fueron mis dilemas emocionales, personales, mi historia. Eso ya, o sea, ahora pasa mucho, a todos nos interesa, pero hace 200, 300 y mucho menos hace 1000, 2000 años, eso no pasaba. No, claro. Y justo la primera intervención que hiciste, Paula, dijiste algo muy, muy lindo que me gustó, que decía a veces la vida personal de estas personas no es tan interesante como lo puede ser su obra. Y me acordé inmediatamente de Heidegger, que tenía una vida, pues, monótona, cuadrada. Sí. Ya no por hablar de Kant, porque lo que sabemos de Kant, sí, es Kant. por chisme, ¿no? Pero es una caricatura, Kant. Es una caricatura Kant. Pero me acuerdo mucho de Heidegger, como este individuo que, pues sí, su vida monótona, medio cuadrada y medio del Bajío mexicano. Hasta que se fue al bosque. No, incluso porque hay un documental que no recuerdo el nombre, que no sé qué director y que puede ser que no exista, que van y le preguntan a su hijo en la Selva Negra, en la cabaña de Heidegger, y el hijo vive de dar recorridos en la cabaña de Heidegger. Oye, ¿y tu papá? No, pues mi papá aquí se sentaba y escribía. Oye, pero era genial. No, era un tipo normal ahí que se sentaba y se escribía. Y dices, claro, ves al tipo Heidegger con la analítica existenciaria del ser, pero era un tipo en su vida particular que no puede ser tan fascinante como lo puede ser el tomarte sus libros y decir, maldito Heidegger, no entiendo lo que estás hablando. Me parecía muy interesante. Y bueno, ya que lo trajiste a colación para nuestros escuchas y para los morbosos que siempre nos ven en YouTube, tenemos de regalito por primera vez una película de la cual ya nos habló Paula. Y ¿qué más nos puedes decir de esta bonita película? No les vamos a decir cómo se la van a ganar, pero sí les vamos a hablar del regalito que les tenemos el día de hoy. No es un libro, es una película. Bueno, aquí como diría Ardi, es una interpretación libre de la vida de Hannah Arendt. Les digo, es interesante, es un documento que yo disfruté ver. Quizá me pareció que le faltaba un poco de complejidad, pero para todos aquellas que hayan disfrutado leer a Hannah Arendt, como es mi caso, pues es algo que añade a la experiencia. Eso pensaría yo. Pero no dejen de leer sus libros, eso es lo más importante. Sí, hoy se llevan una película que nos da como un acercamiento, digamos, a la vida de Hannah Arendt. Pero pues Hannah Arendt siempre la vamos a tener ahí en sus textos. Y algo que decían antes de pasar a las películas que traten sobre temas filosóficos, hablamos de películas biográficas, pero también hay películas un poco más contemporáneas en las que, es decir, cuando hacemos la biografía de San Agustín, pues no está San Agustín presente, pero hay películas en las que se muestra la vida y el pensamiento de los autores que todavía siguen vivos. Y quiero poner 2 ejemplos. Uno es del 2019, se llama Un filósofo en la arena, y es una película en la que, es una entre película y documental en la que el personaje principal es el filósofo Francis Wolff, y algo de lo que hablamos hace un momento es de cómo se relaciona la vida del filósofo con su pensamiento, que a menudo es la cuestión más importante a la hora de hacer una película. Es decir, tú quieres retratar algo y ese algo me parece que es la congruencia. Y hay una escena muy linda en esta película donde le dicen a Francis Wolff que tiene que ir a París. Es una película en la que hacen un recorrido por Francia. Y en el recorrido Francis Wolff va reflexionando. Algo que me encanta de la filosofía es que siempre puede mostrar el argumento de cosas que te parecen inargumentables. O sea, porque filosofar siempre tiene este movimiento dialéctico de decir, hay argumento para el sí y hay argumento para el no. No importa cuál sea el estatus de la cultura, no importa cuál sea la moral dominante, un filósofo siempre puede argumentar en contra de la moral dominante, por más evidente que nos parezca. Entonces, en esta película, Francis Wolff defiende las corridas de toros.
defiende con argumentos preciosos las corridas de toros. No es tu tío de izquierdas, de derechas, perdón, que te dice no y tal, pero de verdad, no quisiera mal parafrasearlo, pero los invito a que la vean. Es una película en la que está bien defendida, con argumentos, las corridas de toros. Y cualquiera diría, no, ¿cómo crees? Pero cuando el tema se vuelve filosófico, es lo que siempre digo, el temor o el temblor de entrarle a la filosofía es reconocer que para todo problema filosófico hay un argumento fuerte que defiende tu postura, pero hay un argumento fuerte también, igual de fuerte que el tuyo, que la contradice. Entonces aquí Woolf se parece como una persona, no como un personaje, porque es una especie de documental, y cuando le piden ir a París dice, no, es que yo escribí un artículo contra París, no voy a ir, y no va. O sea, esa parte de la película la filman sin él y empiezan a entrevistar a otra gente que habla sobre las corridas de toros. Entonces la congruencia me parece que se mantiene en una película tan viva. Bueno, antes de pasar a las películas que tratan de temas filosóficos, yo sí quisiera mencionar una cosa. Ahora, para nosotros, quizá lo pienso por mi última intervención, que quisiera, pues sí, acotar. La vida personal y lo que hacemos público puede estar disociado. Pero, por ejemplo, creo que en la antigüedad no era el caso. De hecho, pues Platón decía que lo que estaba escrito era lo menos importante. Lo más importante no estaba escrito y era el diálogo y era lo que se hacía, era la vida misma. Pero creo que eso ha cambiado a través de los siglos y creo que ahora, por ejemplo, con todo este movimiento feminista del Me Too, de la conciencia social, de la conciencia de clase, nos hemos dado cuenta que muchas veces una obra muy brillante también puede estar llena de contradicciones de la vida de la persona que la escribió. Y yo pensaría que en el futuro me gustaría ver en el cine, si fuera a ver películas sobre filósofos, sobre artistas, sobre autores, ver estas contradicciones presentes y no tan disociadas la obra de la vida, porque eso es algo muy propio de nuestro tiempo y que espero que cambie, porque antes no era de esa manera. Sí, que lo hemos puesto aquí sobre la mesa, sobre todo con el movimiento de las filosofías del helenismo, que no eran formas de entender la filosofía como hacia adentro, sino más bien eran sumamente exteriores, aunque hubiera esta renuncia, ¿no?, del jardín o del peripato o de lo que tú quieras, eran filosofías que eran hacia adentro, y no se diga los estoicos, que eran los políticos. La filosofía la haces en la calle. Vas a ser estoico cuando estás parado en la banqueta y te cala la vecina. Qué justo, no lo tenemos ahora. Es que ahora... En el helenismo, las escuelas filosóficas eran maneras de vivir. Esto desde la perspectiva de Pierre Hadot, uno se asociaba a una escuela filosófica porque eso implicaba una transformación total del individuo. A este conjunto de cosas Hadot le llama ejercicios espirituales. Si una escuela filosófica implicaba la transformación de la persona como totalidad, una transformación dietética, es decir, de lo que te comes, de cómo te vistes, en el caso de los cínicos, ¿no?, que era abandonar todas las propiedades, de cómo te llevas con los otros, que podría ser en el caso de la escuela de Platón, ¿no? O sea, hay una ética del diálogo. Entonces, toda la filosofía implicaba una transformación de vida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Paula, sobre que ahora ya no se nos exige. Yo lo entiendo por la institucionalización en universidades de la filosofía, porque la congruencia es un valor de un tipo de escuela no institucional. Lo único que se espera en la Facultad de Filosofía es que adquieras contenido y habilidades, pero no se espera que nadie sea congruente o consistente, que me parece un gran sacrificio en la historia de la filosofía. Ahora se puede ser filósofo sin vivir filosóficamente, y eso nos disocia, como decías hace un momento. Había también, ahorita recordando, creo que hace unos 7 años tal vez, salió una película que hablaba sobre la vida de Hemingway, y todos sabemos que fue Hemingway, ¿no? O sea, Hemingway. ¿La de Medianoche en París? No, otra. Hemingway, el del daiquiri. Yo lo conozco por el daiquiri, los tragos en el Harris. Ese mismo. Había esta biografía de Hemingway, donde realmente se ve el Hemingway explosivo, enojón, colérico, iracundo, que avienta la máquina de escribir, que se va a casar. Y también me estaba acordando justamente de Medianoche en París, ¿no? Cómo se enoja Hemingway, cómo le dice, yo no voy a leer su obra. ¿Por qué? Porque si la leo y es mala, me voy a enojar, y si es buena, me voy a enojar aún más, ¿no? Esta cuestión colérica, que se enojan, que son pasionales, pero que también como que falta esta representación, ¿no? Que
debe estar presente. No me imagino ahorita pensando un poco en voz alta, cuando hagan una película sobre Zizek, ¿no? ¿Qué van a hacer? O sea, Sí. van a poner todos sus libros, van a analizar todos sus ¿Le videos. preguntarán a sus exnovias? Exacto. Le preguntarán a Lady Gaga acerca de su relación. Yo no quería decir nombres, Ardilla. Pero sí también esta cuestión, sobre todo en la... que no podemos... se rompe entre lo que esperamos o lo que proyectamos como lectores de filosofía, literatura, de que debe ser un santo aquel al que estamos leyendo, ¿no? Si hacemos la ruptura entre su trabajo y sus principios personales, pues nos estaríamos incluso limitando a leer toda la historia de la filosofía o toda la literatura, ¿no? Por sus problemas políticos. O sea, yo no me imagino que estén cancelando a Borges por el hecho de que estuvo apoyando también a la dictadura, que también dices, bueno, sácate la chinga. Pero también se convierte en estas cuestiones de que te vas a limitar también por eso de tal vez el más grande, de los mejores escritores en Latinoamérica, ¿no? Sí, si lo miramos con lupa se despoblarían las estanterías en las bibliotecas. Solo podrías leer 1 o 2 libros de personas que han sido incólumes, ¿no? Y te pone a pensar, hay que dedicarle también un capítulo a la cultura de la cancelación. Hablaremos de la cancelación. Pero Antes de ser cancelados. ¿alguna película que trate de temas filosóficos? Ya recapitulamos, Violet sobre Simone de Beauvoir. Hannah Arendt, que se lo llevan nuestros escuchas. Sócrates de Rossellini, 1970. Todas las de Camus que puedan encontrar, incluso las mexicanas, que son una delicia. Con Alfonso Sayas, ¿no? En el papel. En el papel de Camus. En el papel de Camus. Y Tuntún como Sergio Sartre. Mayer ahora. Sergio Maya en el papel de Camus. Películas que toquen temas filosóficos. Ya no vamos a hablar de si el libro, si el filósofo. No. De manera libérrima. Sí, Películas que sí. tomen... Tenemos 300, pero vamos a acotar a una cada quien. ¿Te Pues parece? yo tengo 3, pero las digo rápido como si fuera una. A ver. Y me encanta el tópico porque me da la impresión también con la literatura que pasa que se puede analizar filosóficamente una obra y puedes encontrar implicaciones en un montón de películas, por eso la lista se extiende. Pero yo quiero hablar de 3 muy puntuales. La primera es Vivre sa vie, Vivir su vida, de Jean-Luc Godard. Es una película maravillosa en términos fílmicos que yo desconozco, pero en la parte filosófica es además muy, muy clara. Porque ponen en una escena a la protagonista en un café hablando con un filósofo. Y entonces lo primero con un señor, en el principio es un señor, ella está en el café y se sienta con un señor que está ahí como también esperando y la chica empieza diciéndole, yo a veces quiero decir cosas, pero cuando las quiero decir, yo sé lo que quiero decir, pero cuando lo quiero decir no me sale. Y entonces te das cuenta que el sujeto es un filósofo porque él mismo dice, yo me dedico a esto y tal. Pero empiezan a hablar sobre el lenguaje y el silencio, y sobre el pensamiento. Y le ponen el ejemplo de un personaje, Porton, de los 3 mosqueteros. Y dice, Porton era el sujeto más grande de los 3 mosqueteros. Portos. El más fornido. Pero nunca había pensado en su vida, solamente había actuado. Entonces le dan la misión de poner una bomba y el Portos va y pone la bomba. Y cuando pone la bomba y la activa, se va caminando, pero por primera vez piensa y se pregunta, ¿cómo le hago yo para caminar? ¿Cómo es posible que pueda poner un pie delante del otro? Y como se pone a pensar eso, empezar a pensar es empezar a estar minado, ¿no? Su experiencia se mina y no puede caminar más porque no puede responder a la pregunta de cómo hago para poner un pie enfrente del otro y termina por morirse. Luego empiezan a discutir sobre la pertinencia del lenguaje y se tocan temas clásicos de la filosofía como que pensar y hablar es lo mismo. Se habla del riesgo de pensar, dice ella, es que pensar es un riesgo porque te compromete, y el otro dice sí. Y a menudo el lenguaje nos traiciona, por eso no encuentras las palabras, por eso a veces tienes algo muy claro en el pensamiento y no lo puedes decir, pero también es por el compromiso que implica, ¿no? Entonces dice, es tan peligroso pensar como no pensar. El filósofo argumenta que le parece sorprendente que uno no pueda vivir sin pensar. Vivir sin hablar, perdón. Y dice, es que hay que pensar porque si no piensan por ti. Y como hay que pensar, y si pensar y hablar es lo mismo, por eso vivimos todo el tiempo hablando. Entonces, Vivre sa vie, recomendadísima por la parte de la filosofía del lenguaje. La otra,
que me encanta, y esta la vi en la universidad, es Las alas del deseo de Wings of Desire o Der Himmel über Berlin de Wim Wenders, este director alemán, que tiene varias buenísimas, pero en Las alas del deseo trata sobre unos ángeles que se dedican a observar la vida mundana y empiezan a hacerse preguntas. También me llama mucho la atención que cuando se tratan problemas filosóficos se hacen muchas preguntas. De hecho, aparece en esta película en varias partes poemas fragmentos de un poema de Peter Handke, el recién novelado, donde dice: cuando el niño era niño se hacía estas preguntas: ¿dónde termina el tiempo? ¿Dónde acaba el espacio? ¿Cómo no será la vida más que un sueño bajo el sol? Entonces esta apela a la capacidad crítica de los niños, pero lo que me parece central y filosófico en la película es que los ángeles empiezan a hartar de la eternidad. Como llevan un registro de la vida de los humanos, van a un bar. Uno de ellos dice: hoy fui a un bar y vi como un sujeto estrellaba su cabeza contra la puerta y decía: ahora. Y el ángel dice: yo estoy harto de decir para siempre, porque vivo en la eternidad, porque lo sé todo. O sea, muestra el hartazgo muy al mito de Sísifo de lo que implica la eternidad. A veces el cielo se nos pinta como lo mejor, pero los ángeles lo pintan como un tormento. Qué horrible es saberlo todo. Y se muestra la riqueza de la experiencia humana precisamente en la finitud, en el carácter inacabado, en no saberlo todo, en el error, en tropezar. De tal suerte que uno de estos ángeles dice: es que yo quiero bajar a la tierra y tomarme un café, fumarme un cigarro, enamorarme y darme de topes contra la pared. Están hartos de la eternidad, y por eso me parece una película profundamente filosófica. Hay una adaptación horrible de que se llama Un ángel enamorado. Ah, sí, Taylor, que te iba a comentar ahorita, es la de Un ángel enamorado. Incluso también cuando... Ay, perdona. A mí sí me gusta. Dale. Cuando el final de Constantine, ¿no? Que dice: no, mátame, Constantine, que no sé qué, que llega Constantine y le pega a Gabriel. ¿Sabes lo que es eso? Es dolor. Aprende a superarlo. Claro. Bueno, la última de las películas que quiero recomendar es una película de ciencia ficción que está basada en un cuento de Ted Chiang, a propósito de Wittgenstein, por supuesto, y a lo mejor es una interpretación muy libre, que se llama The Arrival. Y Ted Chiang es brillante, es un genio en la ciencia ficción. Las típicas películas de invasión extraterrestre siempre terminan en balazos, o en disparos o en atentados. Esta es una película en la que se le encarga a un físico y a una lingüista interpretar el mensaje de los recién llegados, porque al parecer estos extraterrestres que aparecen en posiciones en todo el planeta no están atacando la Tierra, entonces están mandando mensajes. Y como están mandando mensajes, le dicen a la lingüista: tú interprétalos. El punto es, y se nos olvidó decir que hay spoilers, pero bueno, ya cuando llegaron Sí, aquí, ya se dieron cuenta de que hay un montón de spoilers. Pero el punto es que ella entiende que los extraterrestres... Nosotros tenemos un lenguaje lineal, ¿no? Que incluso desde el punto de vista textual va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha en otras culturas, pero leemos hacia adelante. Los extraterrestres tienen un lenguaje circular. Como nuestro lenguaje es lineal, nos permite hablar del pasado como lo que ya pasó, el presente como lo que existe y el futuro como lo que vendrá. Estos extraterrestres tienen un lenguaje que les permite conocer el tiempo en su totalidad, porque es circular. De tal suerte que si uno aprende este lenguaje, y esta es la tesis de la película, uno puede ver al futuro. Y la estructura tanto del cuento como de la película es impresionante, porque la narradora sabe lo que va a pasar desde el principio. Y a ella plantea un dilema ético. Si tú supieras lo que va a pasar, que en el caso específico de la película es: vas a tener una hija y tu hija se va a morir, aún así quieres vivir la vida, esa tragedia que vas a vivir. Y la chica dice: sí, por lo que voy a vivir con mi hija antes de que muera. El punto es, y en esto me remito a Wittgenstein, que me parece que aparece la tesis ahí de imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. Porque Wittgenstein tenía la idea de que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, como tantos otros filósofos, quizá filósofos de la ciencia. Pero aparece la tesis, y esto me encanta de la ciencia ficción, aparece la tesis materializada. De tal suerte que los límites que entendemos como humanos podrían ser límites del lenguaje, y podría haber un lenguaje que nos permita entender el pasado, el presente y el futuro en un mismo instante. ¿Qué películas podría yo traer a cuento, a colación? Bueno, primero, quizá en mi época pueril de la secundaria prepa, la primera que conocí, que después supe que tenía connotaciones filosóficas ahí medio implícitas, que no se daba, que es El nombre de la rosa, ¿no? Una versión de esta novela de Umberto Eco. Me parece que la película es de 1988, no me acuerdo del director,
Pero es una adaptación, como diría nuestro querido Adrián Ardilla Lara, una interpretación libre. Versión libre. Una versión libre de la vida de Guillermo de Ockham. Y lo que hace este señor de Umberto Eco, escribe la novelita, pero me interesa platicar de la película. Es una película súper bonita, protagonizada por Sean Connery. Con Sean Connery, ajá. Con Sean Connery, un franciscano en las épocas en las que recién el franciscanismo empieza a surgir y todavía no se sabe si es una herejía o es un ala más que ayuda al cristianismo católico. Y bueno, se juntan en una abadía, tienen ahí un debate, pero el asunto es que es como una novela detectivesca, como una novela de sabuesos de Sherlock Holmes, donde están pasando ciertos misterios atroces en crímenes atroces en esta abadía, donde van a juntarse con los delegados papales y con los representantes del franciscanismo para ver si deja de ser herejía y lo aceptan. Y llega este tipo, Guillermo de Baskerville, con su alumno Absody Melk, y empiezan entonces a ver los crímenes que están pasando y los crímenes que le achacan a lo diabólico, a lo malvado. Ellos lo empiezan a investigar y decir, no hay ninguna razón para pensar que es algo diabólico. Si está pasando aquí es algo que podemos entender desde aquí. Y se vuelve una novela detectivesca, y todo en torno a un libro ficticio de Aristóteles, que es la segunda poética de Aristóteles, en la cual se habla de la risa. Alguna vez tuvimos un profesor de medievales y de clásicos, el maestro Antonio Arbizu, que pronto lo invitaremos a que comparte el micrófono con nosotros, que nos hablaba de las partes de la poética, de la retórica de Aristóteles y de la poética en las que hablaba de la risa, que dieron pie a que Umberto Eco se hiciera su novela, su ficción acerca de la segunda poética de Aristóteles. La gente luego piensa que es cierto lo que pasa en la novela. Al final es una novelita y es una película y no pasa nada, pero la película, muy linda, trata de cómo en la época medieval, en la que la razón parecería que no es la reina, aunque sabemos que esto es una mala interpretación de Occidente acerca de la época medieval, se impone sobre las creencias místicas, mágicas y religiosas. Otra película, ya que Alan dio pie a que hablásemos rápidamente de un par de películas más, que me gusta, que habla de temas filosóficos. Bueno, podría decir una película, son 3 películas de Werner Herzog, que cualquier película de Werner Herzog que se vean, lo que sea, hasta los documentales son increíblemente buenos. Pero La cólera de Dios, Aguirre, La cólera de Dios, este alemán que vive en la selva de Perú y que se arma su espectáculo de ópera a voluntad, me parece como... Es Fitzcarraldo, ¿no? Sí, perdón. Aguirre es el conquistador. Aguirre es el conquistador. Iba a decir que también ambas. es muy buena. Iba a decir Aguirre, La cólera de Dios, que lo odian los indígenas y lo quieren matar y que termina navegando. Y que quiere apropiar la raza. Se casa con su hija. Cuando los echa todos del barco, se casa con la hija. Él es el cura, él es el juez. Él es el dios, él es el dios de la película. Él es el padre, que lo protagoniza Klaus Kinski y también... Fitzcarraldo, que justo iba a decir Aguirre, La cólera de Dios y Fitzcarraldo. Y bueno, no sé si Fitzcarraldo es un tipo que vive en el Amazonas, en Perú, y se monta un espectáculo de ópera muy a la Schopenhauer, como el mundo, como voluntad y representación, que él es un apasionado de la ópera y exige que se haga ópera, a pesar de que él tenga que navegar 2 días en el Amazonas para llegar a los espectáculos de ópera que se da para sí mismo, casi como un ricachón que dilapida toda su fortuna en algo que le gusta. Existencialista también, si quisieras. Y si te quito, no sé si lo pensabas decir, de estas películas mexicanas que luego se nos olvida, pero... Ajá. Iba a decir Macario, pero me arrepiento, reculo. Reculo y voy a decir el de Luis Buñuel. Okay. Uh-huh. Me encanta el de Luis Buñuel. Siempre he dicho que si hay 3 películas en mi vida que sean mis favoritas de manera personal, que no se ha preguntado aquí,
Voy a decir que son El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante de Peter Greenaway. Y voy a decir que es Luis Buñuel, entre esas tres. Pero no Luis Buñuel cualquiera, sino la película de él. Una película mexicana de 1953 de un loco con unas connotaciones psicoanalíticas súper lindas. El tipo es el celoso. Se enamora de su chica en una ceremonia dentro de una iglesia, le ve los pies, ni siquiera le ve la cara, le ve los pies adentro de la iglesia en la Semana Santa y se vuelve loco y se obsesiona y resulta que es la novia de su mejor amigo, se la baja, se casa con ella y una vez que se casa con ella se vuelve el celoso, el monstruo, lo que sea, pero tiene estas connotaciones psicoanalíticas que no voy a decir filosóficas y no voy a decir que el psicoanálisis sea o no filosofía o sea psicología o no sé, es una cosa tan rara como lo que nosotros hacemos, pero el tipo es el celoso que se vuelve loco se vuelve loco por estar enamorado. Pero literalmente loco, así la chica sale con sus parientes a hablar, ya dijimos que se puede hacer spoiler, ¿no? Sube la escalera como loco y en esta escena de Luis Buñuel, ya no es el Luis Buñuel del surrealismo, sino ya es el Luis Buñuel mexicano, tiene una cara de locura y de desesperación con unos ganchos de ropa, con unos ganchos para tejer y un estambre, y la chica sube llorando y él voltea hacia la cámara, cosa rarísima y dificilísima en 1953 que el actor voltee directamente a la cámara y dices, la va a cerrar, no necesitas nada, no necesitas entender de psicoanálisis para decir, el tipo está tan loco y tan celoso que la va a ir a coser, ¿sabes? Y no necesita ser vulgar ni pretencioso a la hora de la realización. Tiene no solamente es la actuación y la trama, sino los asuntos técnicos. Tiene unos giros de cámara tan impresionantes que no necesitas música ni actores para entender la locura del tipo cuando está en cuartos pequeños y cerrados y la cámara se mueve en 260 grados y te angustias y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Me parece increíble, me parece una película maravillosa. Iba a decir Macario, me retracto, es el de Luis Buñuel. Ya lo diré. Fitzcarraldo y Aguirre, La cólera de Dios y El nombre de la rosa. Cualquier película de las que diga Alan, de las que diga Paula, de las que diga Ardilla o yo, nos escriben a nuestras redes sociales y con gusto les hacemos llegar dónde conseguirlas de manera... ¿Dónde comprarlas? Legal y legal. bonito. ¿Dónde conseguirlas y comprarlas de manera legal? Guiño, guiño. Tú. Ok, bueno, yo... es muy complicado, sobre todo en este ambiente que incita a estar hablando y que te acuerdas de un montón de cosas. Yo quisiera... Y que no paras. Y que no paras, evidentemente. Pero bueno, tenemos a lo mejor una hora, así que voy a irme súper rápido. Yo sí quería hablar un poco de Macario, sobre todo por estas cuestiones morales a las que se está enfrentando el personaje. Macario, una película mexicana también como del Mexicana, 58, sí. 59, por ahí. Poco posterior, cuando termina, ya va acabando un poco la época de cine de oro, pero todavía se mantiene ahí. La fotografía es magnífica. Macario es Ignacio López Tarso, Sí, actor que sigue vivo al día que grabamos este podcast. No, ya. No, sigue vivo. ¿Sí? Por eso digo, al día que grabamos este programa, ¡Guau! sigue vivo Ignacio Mis López respetos. Tarso. Bueno, está Macario y sobre todo por esta cuestión cuando se va enfrentando a las diferentes divinidades, si podemos decirlo, ¿no? Primero se enfrenta al demonio, ¿no? Cuando llega y le dice, oye, si me das medio guajolote, yo te daré todo esto. Y le dice, esto no es tuyo, sácate a la fregada de aquí. Luego llega la divinidad, llega Dios y le dice, ¿me das un poco? Digo, no te voy a dar nada porque tú eres dueño de todo. Si te doy esto, en el momento que yo te lo dé, me voy a arrepentir y se lo voy a ir a dar a mis hijos. Y cuando llega la muerte, le dice, está bien, te doy la mitad. ¿Por qué? Porque sé que nos vamos a acabar la mitad al mismo tiempo y por lo menos voy a tener la posibilidad de comerme medio guajolote, ¿no? Y sobre todo también una cuestión muy particular que le estaba viendo hace poco. Tuve la oportunidad de, mientras estaba haciendo zapping en la televisión, todavía veo la televisión, en este canal en este canal de películas mexicanas, ya lo conocerán, espero. Y si no, patrocínanos. Sí. Va a estar medio difícil, pero está bien.
llega Macario, llega con la leña y llega con uno de los personas que le compra leña. Y le dice, Macario, es que ya va a ser el Día de Muertos y hay que pensar en la muerte. Y le preguntan, ¿por qué entonces hay que pensar por la muerte? Y le pregunta a Macario, muy sincero. Le dice, hay que pensar la muerte, Macario, porque pasamos más tiempo muertos que vivos, ¿sí? Y esto me parece lo más fabuloso, por lo menos de Macario, ¿no? Todas las implicaciones, el amor a la vida que se ve en Macario, ¿no? Y en esta cuestión también me gustaría hablar de París, Texas, de Wim Wenders, sobre todo por esta muerte que se presenta muy a los Sloterdijk, ¿no? Que es la ruptura de la esfera, que dices, bueno, propiamente la muerte no es estar enterrado, ¿no? Sino también en la ruptura personal que llegas a tener en una relación. Y decía Sloterdijk, es que tenemos, por ejemplo, esta cuestión de cuando los novios rompen y lo único que queda es la fotografía ahí presente. Y es creo que de las cuestiones que en París, Texas se ve, o que se trata de estar fraguando, ¿no? La ruptura, de volver a tener esta relación, de volver a tener esta relación esférica de la que habla este señor. Hay dos que me encantan sobre crimen, que es Match Point y Los Crímenes de Oxford. Voy a empezar con Match Point porque está aquí Isabel y también no voy a hacer spoiler, evidentemente, pero me gusta Match Point sobre todo porque, según alguna vez me dijo un primo, a Woody Allen se le empezó a criticar porque no estaba haciendo cine serio. ¿Qué hizo? Bueno, voy a hacer una de mis adaptaciones de mis muchas comedias, pero la vamos a hacer de manera seria. Y lo primero que pasa es esto, ¿no? Match point, el momento en que la pelota está pegando en la red cuando estás jugando tenis y que tiene la posibilidad de caer de un lado o del otro. Puedes ganar o puedes perder. Y en eso se va a centrar toda la película, en ganar o en perder. Y el personaje que llega a cometer cierto crimen, que llega a planearlo completamente. Y les digo, aquí es donde hablaba un poco con Paula, de que es una interpretación libre de Crimen y Castigo, creo yo, o por lo menos tiene una gran influencia sobre los problemas de la conciencia moral a los que se va a estar enfrentando el personaje, ¿no? Y sobre todo esta tragedia griega que va a estar muy presente, ¿no? Al final el soliloquio, cómo incluso se llega a resolver, pero no es cierto, y todos estos conflictos a los que se está enfrentando tanto la policía como el personaje, como las relaciones intermaritales. Evidentemente, ya les dijimos, son spoilers, ni modo, se van a aguantar. Vamos a hacer una lista, yo creo, ahí en la descripción de todas las películas que hablamos. Y están Los Crímenes de Oxford. Para no hacer mucho spoiler, la verdad a mí me encantó esta película cuando la tuve la oportunidad de ver, porque no habla propiamente, habla sí, evidentemente de un crimen, pero es esta relación que están representando entre Wittgenstein y tal vez Russell. Hay dos pensadores que están en Oxford, que están tratando de ver cómo se desarrolla un crimen y que quieren convertirlo todo en una cuestión lógica. Cómo se va desarrollando, cómo buscan pistas, cómo estos pensadores, estos filósofos, estos matemáticos se ven en la necesidad, uno, de encubrir un crimen y otro, de resolverlo completamente, ¿no? Y ya para finalizar, creo yo que podríamos hablar evidentemente de todas las películas de los Monty Python, que va desde La vida de Brian, el Santo Grial, toda la temporada de Circus, que hablan de fútbol, de los filósofos de Beckenbauer. El fútbol de los filósofos, Simón. Todas las de Monty Python. Y que todo lo que hacen Monty Python, extremadamente ñoños para nosotros, y que nosotros los adoramos completamente, se convierten en la cuestión cómica dentro de la filosofía. Paula, ¿alguna película? Bueno, Tus películas de temática filosófica que nos recomiendas ampliamente. muy rápido porque luego se viene un tema muy bueno. No. El tiempo es tuyo, Yo creo que la cuestión con este tema es que es tan... O sea, casi todas las películas, bueno, quizás estábamos siendo muy generosos, pero se les puede encontrar un tema filosófico. Pero yo nada más las voy a decir. Yo recuerdo que cuando vi Diario de un médico rural, dejó una impresión muy profunda en mí. También el cine de Tarkovsky es un cine que me ha aportado mucho, que me parece bello, profundo. Solaris me gusta, Stoker me gusta, y mi película favorita de
de Tarkovsky es Andrei Rublev. Entonces abordan temas filosóficos, cada una pues temas distintos, pero les recomiendo mucho que lo vean. Y también Kubrick, si hay una película que puedo ver sin cansarme es Eyes Wide Shut. La primera vez que la vi no entendí nada, pero más o menos a la sexta vez empecé a entender un poco más. Tarkovsky tampoco, ¿no? Bueno, Tarkovsky tampoco, pero hice trampa porque leí algunos libros y blogs y esculpiendo en el tiempo, que es un ensayo que tiene. Sí, pero ensayo. sí, pero es bueno. Y bueno, se las dejo ahí para que las vean y para que ustedes descubran lo que hay de filosófico en ellas, que creo que es mucho. Y Nos bueno, platicabas vamos a... fuera de cámara lo que encontrabas en Stalker de Tarkovsky, ¿no? Sí, creo que es una película que habla sobre... habla de muchas cosas, pero habla sobre el deseo. Está esta cámara que revela el chiste un poco de la película. Hay spoilers. Si la quieren ver sin spoilers, ahora es momento de saltarse esa parte. Lo ponemos en la descripción del programa. Sí, sería bueno. Lo ponemos para que la gente se arriesgue con mayúsculas. Pero, O que las vean pero antes, ¿no? en Stalker hay una habitación que parece que cuando tú entras a esa habitación, tu deseo más profundo se hace realidad. Pero lo que es memorable es que tú no conoces tu deseo más profundo, sino que entras y la habitación te lo revela. Entonces tú puedes ir con una idea de lo que es tu deseo y al final termina siendo otra completamente. Creo que es un tema bello, profundo, que se puede discutir desde muchos ángulos, pero esa es la trama de la película. Sí, es muy bello. Bueno, yo como mujer en este podcast quisiera decir que Eyes Wide Shut es una película que vale mucho la pena ver desde una perspectiva feminista, porque me parece que aborda desde la filosofía, desde la psicología también, esta sexualización de las mujeres, esta explotación continua de las mujeres y cómo nos incorporamos desde que somos niñas a este sistema de prostitución, a veces muy evidente, implícita. ajá, y a veces no. Entonces, bueno, esas son las películas que mencioné. Y sigue en Netflix, ¿no? Me parece que está en Netflix. No Ya- está en Netflix, ya no está. Estuvo, ¿no? Estuvo, Bueno, ya no está, a veces tal vez quizá estará, pero no es una película difícil de conseguir. no es difícil. Justo es lo que quería decir, que a diferencia de algunas otras películas que hemos dicho que o están hackeadas y gratis en YouTube, esta no es tan complicada porque es su última película. De hecho, murió antes del estreno. Murió antes del Kubrick, sí. estreno, pero además es una película de distribución hollywoodense. Sí, claro. Ojo, no digamos que hollywoodense es que sea malo, pero No, bueno, de hecho decepcionó mucho a la audiencia porque esperaban otra cosa, pero es una joya. Pero Eso por es... fortuna, al ser hollywoodense, la podemos tener un acceso muy fácil a En a esa esta tienda película. donde venden películas y CDs todavía está muy presente. Y creo que está... ¿En la bastante- librería Ducal? No. Una que empieza con M-I-X. Sí. Una tienda, Una tienda muy filial importante, sí. a Los Tecolotes, Exacto. a donde venden enchiladas suizas. No. Híjole, pues siempre hay mucho más. Amigos, antes de terminar este programa, quiero, como todos los programas, decirles que tenemos regalitos para ustedes. Ya nos hablaba Paula del regalito que tenemos para ustedes el día de hoy, que es esta película. No podríamos hacer un programa de cine y filosofía sin hacer un regalo de una peliculita. Y tenemos la peliculita de Hannah Arendt, de Margaret von Trotta, que si bien es una película que aborda los aspectos más bien como biográficos populares que podemos tener sobre Hannah Arendt, esta filósofa alemana, judía, que tuvo que exiliarse en Estados Unidos.
la relación que tiene con Hans Jonas, el juicio de Eichmann. Sí. Pues bueno, tenemos esta película para ustedes el día de hoy. ¿Y cómo nos la vamos a ganar, Alan? ¿Quién se la lleva? Vamos a seguir con la dinámica que nos ha venido funcionando las últimas sesiones para darle difusión al podcast. Sabemos que nuestros queridos gallo escuchas lo recomiendan nada más porque sí, nada más porque les gusta, pero los queremos incentivar a esta recomendación y queremos que la compartan el episodio que estrenamos en sus redes sociales. Si quieren hacer regram en Instagram, si quieren hacer un retuiteo, si quieren repostear en Facebook, la consigna es únicamente que etiqueten a 5 personas en su compartida. Y bueno, nosotros seleccionaremos a las personas que lo han compartido. Y que nos manden screenshot. Y que nos manden un screenshot y nosotros hacemos una tómbola virtual aprovechando las ventajas y los beneficios de la tecnología. Y bueno, evidentemente haremos un en vivo donde mostremos quién resulta ganador, ganadora o ganadore. Y obviamente la consigna es, como en todos los programas, que vengan a nuestra querida provincia de Querétaro a recoger a las oficinas del centro su película. Sabemos que es un poco cansino, pero el regalito está restringido a los habitantes de la ciudad de Querétaro y el Bajío que puedan venir a recoger su película. Con fe y legalidad. Y a nuestros, bueno, el regalito se limita a las personas que estén en la ciudad de Querétaro, que puedan venir a la ciudad de Querétaro a esto, pero no así para nuestros Patrons. Acuérdense que tenemos nuestro Patreon. En nuestro Patreon que tenemos 3 categorías. Primero, el salto de fe, para esos que se atreven a invitarnos una cerveza cada vez que grabamos este programa. Nuestro segundo nivel, búsquenos en Patreon, y en Patreon tenemos algunas cosas especiales ahí, nuestros stickers, nuestras merchandising, nuestras llamaditas, nuestra llamadita personal, nuestra pregunta sobre qué tema que quieren que hagamos. Ya tenemos ahí unos temas programados por nuestros Patreons que nos están siguiendo. La segunda categoría es Más allá del bien y del mal, para las personas que siguen y nos aportan un poquito más y quieren que tomemos ya no una cerveza de esas baratas de 6 por 35 pesos mexicanos. Que no hay problema, la verdad. No hay problema, pero a veces la sede es un poquito más selectiva. Y las personas que están en nuestro último nivel, que es el Jupos Uperinanion, se van a llevar, ellos sí pueden participar, aunque estén en otro lado, en otra provincia de México, ellos sí pueden participar. Nuestro Patreon, que está en el último nivel, en nuestro tercer nivel, en el mundo de las ideas, más allá de todos nosotros, ellos sí les mandamos hasta allá nuestros regalitos, si es que se lo ganan. Además, se pueden ganar otras cositas de nuestro merch, la playera oficial del gallo, el vaso oficial del gallo, los stickers pegables antiagua para su coche, oficiales del Y también gallo. Las fotos candentes de Merino, que hoy no vino, pero pues ahorita las vamos a empezar a distribuir. Las fotos candentes de Merino, que hoy no vino, pero bueno, todos ustedes que están en el Patreon se lo van a ganar. Recuerden seguirnos en su plataforma de podcasting favorito: Spotify, SoundCloud, iVoox, Himalaya, Apple Music, Amazon Music. Y para los morbosillos que siempre quieren ver quién está detrás de estas tersas voces, pues nos pueden encontrar en YouTube. Recordemos que somos un podcast y no nos exijan mucho en YouTube, pero aquí estamos en el YouTube. Y pues nuestro Patreon, que siempre está abierto para aquellos que quieran ser nuestros patrocinadores de una cervecita. Paula, ¿cómo te sentiste en este programa? Nuestra primera invitada. Bueno, y también es el primer podcast de filosofía en el que participo. Sí, porque cuéntanos, tú te dedicas al café, eres filósofa, pero también te dedicas al asunto del café. Bueno, estudié filosofía en la UNAM, estoy en largo proceso de titulación, pero me dedico al café. Estoy preparándome para ser productora de café, y lo que me interesa es poder llevar todo esto a un plano concreto
material, económico, social, y en esas ando. Y bueno, lo estoy haciendo a través del café porque es lo que tiene mi familia. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Estoy como Café Mono Azul, no tengo redes personales, pero me pueden encontrar como Café Mono Azul. Si no tienen redes personales, los felicito, continúen así, pero si sí tienen, busquen a Un Gallo para Asclepio y a Café Mono Azul. Café Mono Azul, Todos casa tostadora. ¿Cuántos tipos de café nos puede ofrecer Café Mono Azul? Pues ahora tenemos 4, pero estoy muy emocionada por la nueva cosecha porque vamos a hacer algunos experimentos y vamos a tener más cafés disponibles para todos. Bueno, pues para la persona que diga que la filosofía está disasociada del mundo y que la filosofía solo se queda en el plano de las ideas, amigos míos, aquí estamos de todo, divulgadores, profesores, productores, Merino, que lamentablemente no nos acompañó el día de hoy, que son ingenieros y nos dedicamos a la filosofía de todo el mundo. Antes de despedirnos, antes de irnos, quiero ya aprovechar los últimos minutos y ya estos embates, aprovechando a nuestra primer invitada de lujo para nuestro podcast, que nos digamos algo que tras bambalinas habíamos acordado más o menos. Íbamos a preparar una sección sobre las no recomendaciones o las no películas de filosofía que aparentan ser de filosofía, que les podríamos decir. Y pues nos resultó un churro, nos resultó terrible porque todos coincidimos en la misma película. La verdad es que intentamos prepararlo y cuando nos juntamos resulta que todos tuvimos la misma opinión. Y la opinión fue que la película de filosofía o de un filósofo que jamás recomendaríamos... El día que Nietzsche lloró. Cuán. Se pueden evitar, pueden usar esas horas de su vida para hacer otra cosa. Si se pueden guardar esos pesos, si se pueden guardar ese tiempo de lectura o ese tiempo frente al monitor, nunca les vamos a recomendar que vean El día que Nietzsche lloró. O véanlo y denos la razón. O comenten, si a alguien le gustó que lo comente. También es válido. Sí, díganos ahí, amigos del Gallo para Asclepio, tenían toda la razón. Qué bodrio, qué porquería. ¿Por qué no está chida El día que Nietzsche lloró? Pues creo que exagera con... Hay una idea que escuché de una ex suegra que me dijo, ¿tú estudias filosofía? ¿Sabías que Nietzsche al final de su vida aceptó la existencia de Dios? Hay una sed cultural por reivindicar a Nietzsche y decir, no, al final se arrepintió de decir que Dios había muerto. Y creo que la película va un poco sobre esto, como volver demasiado humano a Nietzsche para hacerlo como más cercano, pero se sacrifica todo lo nietzscheano. Cuando Nietzsche escribe La Gaia Ciencia, dice, la historia de la filosofía es una malinterpretación del cuerpo. Porque cuando te duele algo miras para arriba e inventas la metafísica. Y Nietzsche dice, yo me quedé aquí, yo no volteé. Entonces a mí me gusta el Nietzsche que dijo, Dios ha muerto y lo dijo hasta sus últimos días. Pero el día que Nietzsche lloró te plantea, pues a un Nietzsche llorón, básicamente. Sí, ahora. Hasta de mi comentario. Ahora, si nos quedamos con el Nietzsche, si nos quedamos con la novela del día que Nietzsche lloró como una ficción, como una novelita y como un mero accidente, el hecho de relacionar, órale, no hay bronca. Son dos lenguajes, como tú dijiste. Son dos lenguajes total y completamente distintos. Si te lo crees como una ficción que yo me pude haber inventado, ¿sabes? Me dejan un trabajo escolar y en mi trabajo escolar es que te inventes algo sobre la vida de San Agustín de Hipona, tengo rienda suelta. El futuro es un campo de experimentación infinito para lo que a mí se me pueda antojar, ahí no hay ningún problema. Pero si te lo vas a creer y decir, mira, estos tipos del Gallo para Asclepio dicen que los filósofos lloran al final, discúlpanos, pero nos desligamos de todo lo que pueda decir. Bueno, sí. Vuelvo a reiterar esta recomendación. Cuando vean una película sobre alguna personalidad, tengan en mente que es una libre interpretación de la vida de esta persona y no se pierdan lo que vino directamente, las fuentes directas de su obra.
Yo voy a cerrar diciendo odio, Dios no ha muerto. 1 y 2. Wow, sí, eso es en la misma línea, ¿eh? Creo que hay 3 o hay 2 de Dios no ha muerto. Ay, Dios nos libre de eso. No, sí, cierto. Ya tuve la posibilidad, bueno, hice ese ejercicio, híjole. Oye, en el tráiler de nuestro lanzamiento del podcast sales así como un hombre Sí, sin deshecho, sin fe, así. Yo caminaba y no encontraba el piso. La voz que clamaba en el desierto. Ahora tenemos muchos seguidores por ti. Quieren el OnlyFans por Oscar Merino y quieren verte en la desgracia más eterna. Pero bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Además de las plataformas, nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Un Gallo para Asclepio. Y nos despedimos. Y no olvides, Critón, que debemos Un gallo para Asclepio. Au revoir.